Bueno, ahora vamos a pasar a estudiar los planos en el espacio. Ya sabemos manejar puntos y rectas, por tanto vamos a partir de ellos para poder configurar los planos. Si os acordáis, para las rectas necesitábamos que nos diesen o dos puntos y gracias a los dos puntos podíamos decir qué recta era, o teníamos otras opciones que podían ser, por ejemplo, que me diesen un punto y un vector, y dado el punto y el vector yo podía también definir esa recta R. Para los planos también existen varias opciones, que son como por ejemplo que me den un punto y dos vectores, por ejemplo este vector y un punto, que me den tres puntos, que estén así, esto también definiría un plano, o que me den dos puntos y un vector, un puntito por aquí, otro puntito por aquí y un vector, ¿vale? Igual que en la recta siempre nos reducíamos a punto y vector, nos diesen lo que nos diesen, aquí vamos a hacer lo mismo, es decir, me den tres puntos, me den dos puntos y un vector, yo esto lo voy a transformar en un punto y dos vectores. Es bastante sencillo porque si tengo tres puntos, imaginaos que tengo este punto aquí y este punto aquí, yo puedo coger y decir, vale, el punto ya lo tengo, necesito dos vectores, pues bueno, pues este puede ser un vector y este puede ser un vector. ¿Qué he conseguido? Ya me he venido a la fila de arriba, que es lo que yo quiero. Y si tengo dos puntos y un vector, lo mismo. Tengo este vector de aquí y puedo suponer que un punto está aquí, por ejemplo, y otro punto está aquí. Pues nada, ya tengo puntos y ya tengo vectores, pues ya tengo dos puntos, dos vectores, dos puntos, un vector y ya puedo configurarlo. Por tanto, siempre vamos a partir de un punto y dos vectores. Ahora nos vamos a venir aquí y vamos a suponer que me han dado el vector v, el vector w y el punto p. Evidentemente, como estamos definiendo un plano, estos tres vectores que estáis viendo aquí están en el mismo plano. Si este vector y este vector están en el mismo plano, significa que son combinación lineal. Que sean combinación lineal quiere decir que este vector de aquí, por ejemplo, que es el vector que une un punto X con el punto que a mí me han dado, que es P, este vector tengo que poder expresarlo de forma este por un lambda y este por un alfa. Por tanto, este vector de aquí, como es lógico, es combinación lineal de este y este. Vector Px es combinación lineal del v y el w. ¿Qué sé también? Pues sé también que el vector Px en realidad lo puedo configurar diciendo las coordenadas x1, x2 del punto X y las coordenadas p1, p2 del punto P. ¿Qué quiere decir? Que en realidad esto puedo partir de las coordenadas del vector de posición asociado, es decir, las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto, que son tres, no son dos como acabo de poner. En ese caso, yo puedo dejar el punto X aquí, que es un punto cualquiera que pertenece al plano, que sería el punto X y Z, y llevándome el P hacia el otro lado, puedo decir que un punto cualquiera del plano, un punto X y Z, puedo darlo como las coordenadas del punto P o del vector de posición del punto P más un lambda por este vector más un alfa por este otro vector. De esta forma ya tengo, si os fijáis, esto se parece mucho a la ecuación vectorial de la recta, pero es de un plano. ¿Cuál es la diferencia? Pues que antes en las rectas teníamos un punto y un lambda por un vector y ahora tenemos un punto, un lambda por un vector y un alfa por otro vector. Esto es lo que acabamos de conseguir teniendo nuestros dos vectores y nuestro punto. Y ahora vamos a actuar igual que íbamos haciendo con la recta. Si ahora despejamos la x, que la x es p sub x más lambda vx más mu wx, mu o alfa, da exactamente igual, obtengo la primera línea de la paramétrica. Si cojo la y, p sub y, lambda vi y mu vi, obtengo la segunda de la paramétrica y de la misma forma podríamos tener la tercera. Esta es la ecuación paramétrica del plano. Bien, una vez terminada la ecuación paramétrica, nos vamos a ir a la ecuación general del plano, que es la ecuación que más se suele utilizar. La ecuación general del plano tiene este aspecto de aquí, que es un número por x más un número por y más un número por z más un término independiente igual a 0. Esta es la ecuación general del plano. ¿Cómo podemos conseguir la ecuación general del plano? Porque claro, estamos acordados que hemos partido de dos vectores y un punto, y aquí no se ve ni el vector ni el punto tan cómodo como lo estamos viendo en la ecuación vectorial. La forma de hacerlo es la siguiente. Nosotros vamos a hacer este determinante de aquí, que vamos a poner en la primera línea,
este vector de aquí, y este vector será una coordenada x que no conozco menos la coordenada x del punto que sí conozco, una y que no conozco menos la coordenada y del punto que sí conozco, de mi punto P, y lo mismo con la z. Y en las siguientes filas vamos a poner las vectores que me han dado, el vector u, el vector v y el vector w. Si hacemos este determinante y lo igualamos a 0, vamos a obtener esto de aquí, que es la ecuación general del plano. La ecuación general del plano, además, tiene una característica que nos va a servir muchísimo, y es que el vector formado por este coeficiente a, b y c, que es este vector de aquí, es un vector normal al plano. Entonces, para calcular el vector normal a un plano, hacemos el siguiente determinante, que es este de aquí. De forma que si hacemos esto y determinamos el plano por la ecuación general, simplemente viendo esto, pues no tenemos la información de los vectores y del punto, pero inmediatamente sí tenemos la información que son el vector normal a ese plano. Un vector normal es un vector perpendicular al plano. Es una forma de determinar ese plano. Vamos a utilizar estas herramientas para empezar a hacer algunos ejemplos o algunos casos que podemos resolver ya con estas cosas. Por ejemplo, aquí en el primero queremos determinar un plano que pasa por un punto P y que tiene un vector director que son el U, que es el 3, 0, 1, y el V, que es el 1, 1, 0. Y nos piden que escribamos todas sus ecuaciones y que indiquemos su vector normal. Pues como queremos todas sus ecuaciones, vamos a seguir el mismo proceso que antes. Empezamos haciendo la ecuación vectorial, que es poner aquí el punto, poner aquí un alfa por uno de los vectores y poner, por ejemplo, un beta por otro de los vectores. De esta forma ya tengo la primera ecuación de mi plano. Si yo quisiese conocer, por ejemplo, otro punto del plano, digo, vale, yo tengo el punto P, pero quiero conocer otro punto cualquiera del plano, un punto A, por ejemplo. Lo que tendría que hacer es dar dos valores a alfa y a beta. Yo pongo aquí alfa igual a tal, a 1 por ejemplo, y beta igual a 1. Cuando alfa vale 1 y beta vale 1, lo introduzco en la ecuación paramétrica y obtengo este punto de aquí. Pues este punto también pertenece a ese plano. De forma que dando valores a alfa y a beta puedo conseguir un montón de valores, infinitos valores, que son infinitos puntos del plano. De aquí pasamos a la paramétrica, como hemos visto antes, x será igual a y más 3 alfa más beta, y de la misma forma conseguimos la y y después conseguimos la z. Si queremos, por último, la ecuación general o implícita, tenemos que hacer el determinante que hemos visto antes, y el determinante es x menos la coordenada y del punto, y menos la coordenada y del punto, y z menos la coordenada z del punto. Y en la siguiente fila hemos dicho que poníamos un vector director del plano y otro vector director del plano. Si hacemos este determinante de aquí, que yo lo he resuelto por adjunto, es decir, este de aquí multiplicado por esto de aquí, este de aquí con estos dos y este de aquí con estos dos. Me sale esto de aquí y obtengo que la ecuación general o la ecuación implícita de este plano es esta de aquí. Si yo quisiese saber el vector normal, que me lo están pidiendo, pues sería simplemente coger los términos que acompañan, es decir, menos 1, 3 y 3. En este caso, para poder obtener información de aquí, que no la vemos tan claro, yo digo, vamos a ver, quiero conocer dos vectores directores de este plano de aquí, es decir, vamos a deshacer. Ya sé que hemos llegado hasta aquí mediante los vectores directores, pero en el caso que me den esto y yo quiera saber los vectores directores, puedo deshacer. ¿Cómo conozco los vectores directores? Pues dando puntos. Yo tengo esta ecuación del plano. Con esta ecuación del plano yo puedo conseguir o puedo obtener un montón de puntos del plano, y si tengo puntos del plano puedo formar vectores. Por tanto, puedo obtener los vectores directores a partir de ahí. ¿Cómo puedo obtener esos puntos? Pues esos puntos los obtengo dando valores. Por ejemplo, para conseguir un vector PQ, que sería uno de los vectores directores del plano, puedo decir que si y vale 0 y z vale 0, x vale 2. Por tanto, ya sé un punto, que es el punto 2, 0, 0. Y si x vale 0 e y vale 1, z vale menos 1. De forma que tengo el punto 0, 1, menos 1. Así acabo de conocer dos puntos que están en el plano, y por tanto conozco ya un vector que está en el plano.
Si sigo dando valores, podría conseguir otro punto, podría conseguir otro vector de ese plano. Y como ya tengo 3 puntos y 2 vectores, cogiendo uno de ellos solo, podría determinar el plano. De forma que gracias a estos parrafitos que os he puesto aquí, podéis obtener a partir de la ecuación general o de la ecuación implícita puntos del plano y por tanto vectores directores de ese plano. Otro ejemplo o tipo de ejercicio o juego que podemos hacer con esto es saber si dos puntos son o no coplanarios, que me den una serie de puntos y me pregunten si son o no coplanarios. Que sean coplanarios, pues por ejemplo el punto A1, A2, A3 y A4 si son coplanarios, implica evidentemente que estén en el mismo plano. Y para que estén en el mismo plano, supondría que el vector este y este sean linealmente dependientes y por tanto formen un determinante que tenga rango 2. De forma que para saber si son coplanarios, pues lo único que tendría que hacer es formar este vector, formar este vector y formar este vector y hacer el rango de esta matriz. Si el rango de esta matriz es 2, pues significa que todos esos puntos son coplanarios, ¿vale? O si pertenecen a un plano. Evidentemente, para saber si dos puntos están en el mismo plano, me tienen que dar otros puntos del plano, me tienen que determinar ese plano. Bien, ahora vámonos a un ejemplo 3, que nos piden que definamos un plano pi, es decir, un plano, dado un punto y dado el vector normal. Es decir, me están diciendo, hay un puntito que está aquí, y yo sé que hay un vector perpendicular al plano que es este. Y ahora tengo que decir cuál es la ecuación de ese plano. Como ya hemos visto antes, los términos que acompañan a los coeficientes de las incógnitas de la ecuación general o de la ecuación implícita del plano son las coordenadas de este vector normal al plano. De forma que si yo ya sé el vector normal, que es ABC, yo ya sé las coordenadas, los coeficientes que van a acompañar a la incógnita. De forma que yo puedo poner el vector normal y x menos la coordenada A de ese punto, b por y menos la coordenada y de ese punto, y c por z menos la coordenada z de ese punto. Igualando estos ceros tengo una ecuación que se llama la ecuación normal del plano. La ecuación normal del plano la estoy formando con las coordenadas del vector normal y un punto cualquiera del plano. Si esto lo operamos, podemos obtener la ecuación general o ecuación implícita. Bueno, y nos quedan 3 ejemplos. En este ejemplo nos están pidiendo pues, si el punto A, B, C, D y E son o no coplanarios. Porque claro, antes hemos dicho 2 puntos al azar, pero necesitamos tener más información. Vamos a hacerlo con 5 puntos. ¿Cómo compruebo si estos puntos son coplanarios? Pues igual que hemos hecho en el ejemplo anterior. Cojo el vector, me voy a formar vectores con todos estos puntos. Y entonces voy a partir del punto A, y hemos dicho que tenemos un punto B, un punto C, un punto D y un punto E. Claro, necesito este vector, este vector, este vector y este vector. Y ahora quiero saber si son coplanarios o no. Los obtengo restando las coordenadas de B menos A, de C menos A, de D menos A y de E menos A. De forma que obtengo el vector AB, AC, AD y AE. El rango máximo que puede tener esta matriz formada por estos 4 vectores, como es una matriz 3×4, el rango máximo va a ser 3. Yo he cogido determinante de aquí abajo y me da menos 8, entonces distinto de 0. Como el rango es 3, implica que no son coplanarios. Bien, ahora vamos a pasar al ejemplo número 5, que es conseguir un plano o obtener la ecuación de un plano que pasa por 3 puntos. Vamos a buscar la ecuación implícita o general. Como he dicho antes, necesitamos siempre 2 vectores y un punto. Pero, si nos diesen 3 puntos, tenemos que rehacer el problema o replantear el problema y volver a 2 vectores y un punto. Si tengo los puntos A, B y C, yo puedo formarme estos vectores y ya tengo 2 vectores y un punto. De forma que cojo un punto cualquiera, que por ejemplo puede ser el A, y cojo 2 vectores cualquiera formados por esos puntos, que en mi caso han sido el AC y el AB.
Si hacéis el determinante que hemos explicado antes para la ecuación general, que era x menos una coordenada del punto, y menos la otra coordenada del punto, y z menos la otra coordenada del punto, y aquí poníamos los otros dos vectores directores, los dos vectores directores que teníamos de ese plano, haciendo este determinante, que queda menos y más 1, cuando lo igualamos a 0, ya tenemos la ecuación de ese plano. Ese plano, que lo he llamado pi, es menos y más 1, que es igual que y menos 1, es decir, podemos cambiar el signo. Que cambiemos el signo lo que quiere decir es que el plano es el mismo, pero cambia la dirección, es decir, que en un caso estaríamos cogiendo este vector normal y en otro estaríamos cogiendo este vector normal, pero los dos vectores determinan el mismo plano. Y aquí también cabe añadir que la ecuación de un plano la podemos simplificar de la misma forma que estamos haciendo esto, ¿vale? Por último, en realidad la simplificación no sería más que reducir este vector de aquí, pero claro, serían vectores paralelos, serían vectores proporcionales. Por último, en el ejemplo 6 lo que vamos a hacer es determinar un plano que contiene un punto y una recta, es decir, tenemos un punto por aquí y tenemos una recta por aquí. Y queremos ver qué plano me están formando ese punto y esa recta. ¿Qué vamos a necesitar? Pues necesitamos lo de siempre. Necesitamos un punto y dos vectores directores. ¿Cómo cogemos dos vectores directores? Pues como yo sé esta recta de aquí tiene que tener algún punto que me interese y tiene que tener un vector director. Por eso veíamos que era muy importante saber sacar de la ecuación de una recta un punto y un vector, porque si no sé hacer eso no puedo hacer este. Si sé hacer eso, pues yo ahora de mi recta voy a sacar el punto, voy a sacar el vector y puedo formar este vector de aquí. Ya tengo dos vectores y un punto y puedo formar mi plano. Por ejemplo, yo he dicho que me han dado el punto 5, 3, 2. Pues como lo que necesito primero es un punto, pues venga, de aquí me cojo mi punto 5, 3, 2. Puedo coger también este punto de aquí, que es de la recta, pero bueno, yo lo voy a formar con este. Y ahora, ¿qué necesito? Necesito dos vectores. ¿Qué vectores voy a coger? Pues mira, uno de los vectores que voy a coger es este de aquí. ¿Por qué? Porque como esta es la recta que me dan, que ahí por cierto falta una coordenada, como esta es la recta que me dan, voy a coger este vector director y me lo pongo aquí. Y necesito otro vector director para mi plano. ¿Qué vector director puedo coger para mi plano? Pues veréis, yo lo que he hecho es, como aquí está mi recta y aquí está el punto, he cogido un punto de la recta y he hecho un vector entre el punto de la recta y el punto que me han dado. Es decir, he cogido este punto de aquí, que es un punto de la recta, y este punto de aquí, que es el punto que me han dado. Con estos dos he formado un vector y este vector también está en el plano. Por tanto, ya tengo el vector este, que es el vector AP, el vector director de la recta, y tengo este punto. Pues con estos dos, con este punto, este vector y este vector, ya puedo determinar la ecuación de mi plano. En este caso la he puesto paramétrica, pero bueno, podríamos haber hecho el determinante y haber puesto la implícita.